Muy buenas noches, hermanos. Hoy vamos precisamente a tratar acerca de un episodio de nuestra iglesia. Parece cercano, pero en la distancia está lejos. Y más lejos está cuando son otras personas que se dan a la tarea de contar nuestra historia. Es una lástima que la historia de la Iglesia Católica muchas veces es contada por gente que es totalmente contraria a la misma iglesia, contraria a la doctrina en general. Y es una lástima que nosotros los católicos desconozcamos esto, porque es una parte vital de nosotros. No es que nosotros vamos a hablar hoy de los nazis, de Hitler, de bombas, de aviones, de guerras. No. Nosotros vamos a hablar de que en medio de todo eso tuvo que desenvolverse la Iglesia Católica. ¿Y por qué es tan importante? Pues es tan importante porque durante mucho tiempo personas, como dije hace un rato, fuera de la iglesia, son las que se han dado a contar nuestra historia, a hablar de nosotros, pero sin nosotros. Y resulta paradójico que con el tiempo, eso que dicen de nosotros, para llevar la contraria y sobre todo para desmoralizarnos, quedamos nosotros mismos repitiéndolo y creyéndolo. Entonces, muchos se han ido del catolicismo con temas como este. Ah, no, ya yo no creo en la Iglesia Católica y me voy de aquí porque la Iglesia Católica está formada por personas que en el pasado apoyaron dictaduras, apoyaron crímenes y apoyaron todo tipo de maldades. Pero es producto de que ha sido la historia contada por otro. Entonces, han ensuciado esa imagen de la Iglesia. Pero si nos sumergimos en medio de la historia, nos damos cuenta que no es tanto como dicen aquellos, que quizás sí hubo algo negativo, algo, pero ese algo no fue un 100%. Pero vemos que una vez indagando, investigando, nos damos cuenta que hasta los mismos actores de esa historia, sobre todo del periodo este que vamos a ver, el periodo nazi, fueron ellos mismos los que ensalzaron y alabaron a la Iglesia Católica. Quiero destacar que cuando se vaya a hablar o escuchemos a alguien hablar de la participación de la Iglesia durante el periodo nazi, tenemos que tener presente que esta historia tiene que ser contada con, número uno, sabiendo de que hubo un papa que se llamó Pío XI y hubo otro papa que se llamó Pío XII. Eso es importante, eso es vital para poder hablar de la participación de la iglesia durante el periodo nazi. Lo otro, hay que tener presente que una fue la participación de la iglesia antes de la guerra y otra durante la guerra. La Segunda Guerra Mundial empieza en el año 39, 1939, pero había una participación de la iglesia antes de 1939 y la hubo después de 1939, antes de la guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo otro, que el pueblo judío, el gobierno judío y las autoridades judías religiosas y civiles, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, alabaron, exaltaron la ayuda que brindó la Iglesia Católica de diferentes maneras a favor del pueblo judío que era perseguido por los nazis. Entonces, si no se tienen estas tres cosas, cualquier persona, sea católico, protestante, político, intelectual, científico, artista, judío, alemán, etcétera, y no tiene estos tres elementos, téngalo por seguro que le va a venir a contar una historia totalmente amañada, totalmente estirada y adaptada para que la historia de la Iglesia Católica se vea mal en este periodo que ocurrió
allá en la Europa de los años 30 y 40, sobre todo, del siglo pasado. En 1928, la entonces Congregación del Santo Oficio presentó un documento donde declaraba que el antisemitismo era inmoral y exigía el respeto para el pueblo judío en todos los aspectos, no al semitismo. Vemos cómo la iglesia de los años 20 ya había emanado opiniones, documentos, en donde que sí había un periodo de la historia en donde el antisemitismo estaba muy marcado. El protestantismo por un lado, el mismo catolicismo, las ideas políticas que se estaban dando, y el pueblo judío se veía prácticamente acorralado. Bueno, el nazismo comienza a dar sus pininos y la Iglesia Católica inmediatamente sale al paso y lanza como madre y maestra los documentos esenciales para hacerle frente. Vemos esa participación de la Iglesia al nivel como se viene dando, con la pequeñez que se viene desarrollando, esa influencia o esa corriente en contra del pueblo judío, de nuestros hermanos mayores, y asimismo la Iglesia comienza a dar los pasos, comienza a dar también y a levantar su voz en contra de eso que se viene dando. La encíclica que exalta el matrimonio y denuncia la esterilización y la eutanasia. 1930, la Iglesia Católica presenta su encíclica Casti Connubii, donde denuncia la ley de esterilización promovida por los nazis. Como vemos, los nazis vienen en formación, todavía no están en el poder, pero la Iglesia Católica sí es un poder espiritual que viene de muchos siglos atrás y detecta que estas ideas que viene promulgando un grupo político en la Alemania de ese tiempo no son del todo agradables y acorde con la moral que se viene predicando y se viene promoviendo durante muchos siglos. Inmediatamente la Iglesia Católica se la al paso. Algunas personas, como veremos más adelante, algunos movimientos hoy día comienzan a predicar y a decir, no, la Iglesia Católica se quedó callada, la Iglesia Católica no hizo nada, la Iglesia Católica guardó silencio, pero es producto de lo que dije hace un rato. No ahondan viendo que hubo una actividad de un papa que era Pío XI, de un papa que era Pío XII, no ahondan de que todavía no había guerra, de que después vino la guerra, y no ahondan de que, bueno, los mismos participantes en ella, los mismos que recibieron la ayuda, ¿qué dijeron? Bueno, en su momento dijeron gracias, muchas gracias al Papa, muchas gracias a la Iglesia Católica que nos brindó la ayuda, arriesgando el pellejo para salvarnos a nosotros. Clérigos católicos denuncian las perversas ideas de los nazis. 1931. Obispos alemanes denuncian la política nazi que discrimina a los judíos. También denuncian la falsedad que exaltaba la superioridad de la raza aria, blanca, sobre todas las demás. Ubicándonos en la historia, aún los nazis no llegan al poder, están en formación, están tratando de escalar, están tratando de llegar al poder en Alemania. Y antes de eso, ya ellos venían predicando estas teorías, estas ideas, estas ideologías que eran totalmente contrarias al género humano, a cualquier tipo de sociedad. Esto era totalmente extraño. Y la Iglesia Católica inmediatamente sale al paso, sale a denunciar obispos alemanes contra el nazismo. 1932, allá mismo donde se empezó a desarrollar esto.
los obispos católicos comienzan a denunciar. No guardaron silencio, como dicen algunos. No se quedaron callados, ni fueron cómplices, como dicen unos, siendo los guías espirituales en la Europa que se estaba desarrollando toda esta teoría del nazismo. Obispos alemanes declaran que los católicos que apoyen el nazismo son traidores a la fe cristiana. El anciano presidente de entonces de la Alemania, Paul von Hindenburg, gana la presidencia de Alemania. El partido nazi saca muchos votos a su favor, por eso exigen que nombren a Adolfo Hitler como canciller de Alemania. Hay un partido, gana las elecciones, quien las gana es anciano, no ve el peligro de lo que se viene, lo que se avecina, pero la Iglesia Católica sí lo ve y lo viene denunciando antes que llegue al poder. El partido nazi saca puntos, saca bastante votos, pero no los suficientes. Entonces, a pesar de que saca pocos votos, no para ganar las elecciones, pero sí para exigir puestos dentro del gobierno, vemos cómo ellos de una vez dicen, bueno, según los votos que hemos sacado, tienen que doblar, tienen que nombrar a nuestro guía, a nuestro Führer, nuestro líder, lo tienen que nombrar como canciller de Alemania. Eso iba a catapultar a Hitler. Al ponerlo de un grado que estaba bien abajo, lo iba a traer muy cerca de aquí, de la presidencia, donde estaba el anciano y enfermo presidente von Hindenburg. Hitler toma algo de poder político. 1933. El presidente es presionado por las circunstancias políticas y nombra a Hitler como canciller alemán. Eso en enero. Los nazis consiguen más votos en las elecciones parlamentarias de marzo, con lo cual aumenta su poder político y eliminan a muchos oponentes. Cuando digo eliminan, es literal. A unos los exilian, a otros los encarcelan, a otros los intimidan para que renuncien y a otros simplemente los asesinan. La población alemana era mayoritariamente protestante. Los católicos eran minoría. Así que esos votos, hermanos, cuando se verificaron los padrones electorales del momento, todos esos votos que llevaron a los nazis al poder venían de los sectores, no del sector católico, eran minoría, eran poquitos. Los había, pero poquito. Quienes llevaron al poder a los nazis venía del sector protestante. Es importante saber esto. 1933, Inglaterra, la Unión Soviética, también firman acuerdos con los nazis. Una vez en el poder, los nazis van, ya vimos que venían con ideas como la eutanasia, la esterilización, de que ellos eran una raza superior. Bueno, vemos otros países que tienen armas, ejércitos, haciendo acuerdos con Hitler. La Iglesia Católica firma un concordato con el gobierno nazi, por el cual la Iglesia tiene libertad para la celebración y organización de sus cultos, sin que los nazis intervengan ni manipulen los mismos. ¿Por qué? Porque los nazis querían tener el control de todo. Una vez en el poder, a los primeros días ellos querían controlar todo. Una dictadura férrea que te vigilaba a cada paso que tú dieras. Y quería hacer lo mismo con la Iglesia. No, la Iglesia firma un concordato y la Iglesia valientemente exige en ese concordato que quede firmado de que aquí los nazis no se van a meter en lo referente a los cultos, lo referente a las liturgias, lo referente a la ceremonia y a la escogencia de nuestros sacerdotes y obispos. Eso quedó plasmado. Valientemente, la Iglesia Católica ya estaba enfrentando, desafiando a esa tiranía que nada más tenía unos meses de haberse instaurado en Alemania del momento, del siglo XX, en los años 30. De esta forma, la Iglesia enfrentaba a los nazis dentro del territorio alemán, porque una cosa es
desafiar desde fuera, desafiar y exigir desde fuera de los límites de Alemania. No, la iglesia estaba adentro, ahí, enfrentando adentro, enfrentando a la dictadura nazi desde los primeros días dentro de Alemania. El cardenal Michael Faulhaber lanzaba fuertes sermones contra la política nazi. Llegó a decir que golpear a un judío era igual que golpear a un cristiano. Esto es importantísimo, hermano, ya que, como dije al inicio, hay sectores religiosos, políticos, filosóficos que dicen que la Iglesia Católica se quedó callada, que la Iglesia jamás enfrentó a los nazis y que la Iglesia firmó este concordato para ser aliado de los nazis. Totalmente equivocados están quienes dicen así. Totalmente equivocados. 1934. Pero antes hablemos de quién era este personaje. Unos chispazos nada más. ¿Quién era Adolfo Hitler? Era un austriaco, ni siquiera era de Alemania. Él tuvo que nacionalizarse alemán para poder fungir como presidente de Alemania. Era un austriaco que participó en la Primera Guerra Mundial, enrolado en el ejército alemán. Estaba en Austria, era un gran artista, Hitler. En las artes era bueno, en la poesía, en la música, en las letras, en escribir y en la elocuencia. Tenía un don, un arte de hablar. Y con sus discursos embriagantes, eso le sirvió más adelante para captar adeptos y hacerlos que, bueno, quedaran prácticamente como hipnotizados. Y personas que eran muy cristianas, protestantes y católicas, y pero muy honestas, de mucho respeto, se inscribieran y participaran de todas estas ideas de raza superior y de eutanasia. O sea, eutanasia es decir, matar, dicen ellos, que con bondad, como dice la palabra griega, la eutanasia, matar con bondad. Bueno, él lo logró. Ese Hitler, un héroe de guerra en la Primera Guerra Mundial. No había celulares, no había radio, no había eso. De la trinchera, él salía. Eran unas zanjas donde anotaban los mensajes y él los llevaba de esa trinchera, lo llevaba a otra y hacía otra y regresaba a la primera, esquivando las balas de los enemigos de Alemania de la Primera Guerra Mundial. Bueno, a él le dieron una medalla porque sí se la ganó y se la ganó bien. Con eso, él decía que tenía una unción divina para entonces poder guiar al pueblo alemán hacia la victoria definitiva. Y eso lo llevó a ser el guía de Alemania en los años 30. Estuvo influenciado por la teoría del antisemitismo, donde se culpaban a los judíos de la derrota de Alemania. Se decía que los judíos habían perdido la Primera Guerra porque los judíos habían, como eran comerciantes y tenían pérdidas en su negocio, pues habían pactado con los aliados para que finalizaran la guerra y le echaran toda la culpa a Alemania. En los años 20 intentó dar un golpe de Estado donde fue herido. Estuvo detenido por un tiempo, pero reapareció guiando las masas con sus embriagantes discursos. Ese era el Adolfo Hitler que ahora tomaba el poder en Alemania. Uno de los episodios, de los tantos que se dio, una vez Hitler está en el poder, es la llamada Noche de los Cuchillos Largos, 1934, donde los nazis asesinaron a muchos opositores políticos, hasta dentro de sus propias filas. Hicieron una depuración. Los nazis no andaban con cuentos, ellos veían sospechosos por todos lados. Eran muy enemigos del comunismo, del socialismo. Ellos no se llevaban con el socialismo. La teoría esa del socialismo, ellos la veían como unos enemigos en cualquier esquina. Así que veían a la Unión Soviética como un objetivo al futuro para ser derrotado. Hasta dentro de su fila hicieron depuración. Muere el presidente, como dije hace un rato, enfermo y anciano, von Hindenburg, a los 86 años.
Esto es aprovechado por Hitler para autonombrarse presidente. Recuerden que él estaba por acá con la cantidad de votos, lo logran canciller y él busca hábilmente de ir metiendo a su gente dentro del gobierno y bueno, se da la muerte del presidente electo y él hábilmente dice, bueno, aquí tienen que nombrarme a mí como presidente y así toma el poder en Alemania. Total. El totalitarismo en su máxima expresión. Los obispos católicos se opusieron a la ley de esterilización aplicada a los discapacitados y a los viciosos. Recuerden que ellos venían con esta teoría desde antes de tomar el poder. Ahora imagínense ya con el poder, con todo el aparato militar, económico y toda la administración en manos de ellos. Ellos no esperaron desde el minuto uno, hermano. Los nazis intentaron y esta ley iba contra los discapacitados, los ciegos, los mancos, los inválidos, los con síndrome de Down, los que tenían problemas mentales, la gente que tenía algún vicio, ya sea droga, problemas de alcohol, etcétera, eliminarlos. No buscar la manera de sacarlos de ahí, sino eliminarlos. La Iglesia Católica alzó su voz y dijo, no estamos de acuerdo con eso porque esa gente también tiene oportunidad. En el mundo y en la moral cristiana, ellos tienen oportunidad de vivir, pero los nazis no lo veían así y la Iglesia enfrentó desde aquellos días todo ese aparato, toda esa política totalitaria para ir en contra de estas personas donde solamente tenían la oportunidad de la muerte, del exterminio por parte de los nazis. Los nazis contra el clero católico. 1935, el despiadado jefe de seguridad de la SS. Era un servicio secreto. Era un grupo, la SS, donde ellos se creían que eran como una especie de príncipes que decían que su sangre era con la cual iba a surgir un nuevo linaje, una nueva raza para irse esparciendo por toda Europa y así por todo el mundo. El despiadado Reinhard Heydrich dijo, nuestros enemigos son los judíos y los eclesiásticos. Para los párrocos y los obispos están los campos de concentración y no los púlpitos de las iglesias alemanas. El pensamiento nazi en contra del catolicismo. La religión monoteísta en la mira del nazismo. 1936, el ideólogo del nazismo, Alfred Rosenberg, atacaba al catolicismo con sus escritos y sus discursos. Motivó la persecución contra el cardenal Fowler en Múnich, dijo Rosenberg. Catolicismo, protestantismo y judaísmo deberán dar paso libre a una nueva concepción del mundo, de forma que de ellos no quede recuerdo alguno. La teoría nazi iba en contra de Dios, en contra del monoteísmo en general. El cardenal Fowler era un crítico constante, permanente, dentro de Alemania, contra la teoría nazi. Entonces, muchas personas, políticos, artistas, religiosos, filósofos, dicen, no, lo que pasa es que la Iglesia Católica se quedó callada. La Iglesia Católica se quedó en silencio y fue cómplice, amiga de los nazis en ese periodo. Nada más lejos de la realidad. La Iglesia Católica la vemos desde esos primeros días combatiendo toda la política nazi en contra de la humanidad. 1937, la encíclica contundente contra el nazismo. El Papa Pío XI, junto con los cardenales, escriben la encíclica Mit brennender Sorge, con ardiente preocupación. Fue la única encíclica escrita en alemán. En ella se denunciaba la política racista de los nazis. Tenemos que tener presente que las encíclicas las escriben en latín.
Esta encíclica la escribieron en alemán. Tenía un hecho y un pensado. Tenía una causa y un motivo para ser escrita en alemán. Bueno, el idioma que hablaban los totalitarios nazis era el alemán. Entonces, esta encíclica fue para denunciar y que la entendieran perfectamente todos esos que pertenecían a la cúpula y a la dictadura, todo el aparato nazi, bueno, que la entendieran perfectamente, que la Iglesia Católica no apoyaba ninguna de sus teorías. Fue introducida clandestinamente en Alemania y leída en muchas iglesias el mismo día, domingo de Pascua. Después de la Semana Santa, el domingo de Pascua se leyó, el día que Cristo resucitó, que celebraba la iglesia, se leyó esta encíclica. Los nazis se enfurecieron con esta encíclica y mandaron a destruir los talleres donde había sido impresa. Y también apresaron a muchos de los que habían participado en este plan. Católicos arriesgando la vida, católicos enfrentando al nazismo allá, adentro, en la misma boca del lobo, ahí lo enfrentaban. No desde afuera, no pasivamente, sino activamente y contundentemente. La encíclica Mit Brennender Sorge es omitida e ignorada por aquellos que dicen que la Iglesia Católica se quedó callada y que fue amiga de los nazis en ese periodo. Pero claro, los que dicen que la Iglesia Católica se quedó callada jamás van a presentar una evidencia como esta, porque todo su teatro, todo su show se va a venir abajo, ¿no? Porque este es un contundente testimonio de que la Iglesia Católica estaba del lado de los judíos y del lado de todos los que necesitaban ayuda en contra de los nazis en ese periodo y en ese tiempo. Judíos y cristianos hermanos semitas. 1938, en mayo, Hitler con una comitiva visitaron Roma, pero el Papa Pío XI no los recibió, pues el Papa se retiró a sus habitaciones en Castel Gandolfo. Además, mandó cerrar los museos vaticanos para que los nazis no pisaran esos honorables lugares. Las botas de la dictadura nazi, el Papa consideró que no estaban al alcance de la moral cristiana para pisar esos lugares. El 6 de septiembre, el Papa dijo públicamente que el antisemitismo no puede ser aceptado, porque también los cristianos son semitas. Nosotros seguimos a un judío, a un semita. Esa era el enlace que hacía el Papa en ese momento, Pío XI, para abocarse a ayudar con sus discursos, a ayudar en lo posible a la iglesia y a ayudar a nuestros hermanos judíos que se veían de alguna manera perseguidos y atacados por la política nazi totalitaria. Agresiones contra los judíos alemanes. 1938, el 9 de noviembre se dio la Noche de los Cristales Rotos, Kristallnacht, donde los partidarios del racismo y del nazismo destruyeron almacenes, talleres y joyería de los judíos. Muchos judíos fueron agredidos y otros asesinados. Hubo sacerdotes y laicos que al inicio apoyaron al nazismo. Sí los hubo. Eso no lo vamos a negar, ni lo debemos ocultar. Debemos denunciarlo. Sí hubo sacerdotes y laicos bautizados en la Iglesia Católica que apoyaron a los nazis, pero cuando empezaron a ver estas persecuciones, se dieron cuenta que estaban en error. Algunos se salieron, otros siguieron, persistieron en su error. Ellos tendrán que dar cuenta en su momento, pero la Iglesia Católica jamás emitió un documento de apoyo al nazismo o declaró de que su posición era para apoyar a los nazis. Nunca la Iglesia Católica oficialmente decretó de que ellos los apoyaban. Al contrario, oficialmente sí decretaba: la Iglesia Católica no apoya a los nazis, no los apoya. Eso quedó bien claro en aquellos años de persecución nazi contra los judíos. 1939, también hubo protestantes que apoyaron al nazismo, también los hubo, pero poco a poco notaron su error. El Papa Pío XI murió el 10 de febrero de 1939
El 2 de abril fue escogido el cardenal Eugenio Pacelli, quien había sido en los años 20 nuncio en Alemania y había denunciado a los alemanes en ese tiempo. Y sabía que eso de los nazis que venía germinando, venía naciendo en los años 20, era peligroso. Ahora lo escogen como papa. Y lo que él había denunciado hace unos 20 y tantos años atrás, ahora él lo ve hecho realidad en la persona de Hitler y de todo su gobierno. En su momento denunció aquellos peligros y él, cuando es elegido, toma el nombre de Pío XII. Recuerden, Pío XI ya cumplió su periodo, su pastoreo. Ahora viene el otro, Pío XI. Esto es importante. Hay que saber diferenciar la participación de cada papa en este periodo de los nazis. Papa Pío XII, enemigo de los nazis. 1939, los nazis consideraban a Pío XII como su enemigo. Por eso dijeron, la elección del Papa Pío XII no es aceptada con gusto por Alemania, porque este papa siempre se ha opuesto al nazismo. Esto lo dijeron en el diario alemán Berliner Morgenpost, 3 de marzo. El papa fue escogido el 2. Al día siguiente, de una vez, los nazis denuncian de que ese papa es enemigo de ellos, de los nazis. Inmediatamente, porque sabían que el papa Pío XII los iba a enfrentar más temerario y más enérgicamente que lo había hecho Pío XI. Cuando los nazis apenas estaban en formación, el entonces nuncio Pacelli tuvo noticia de las ideas que predicaban aquellos y los denunció alegando que tales ideas eran muy peligrosas. Años 20. Ahora lo va a denunciar y lo va a enfrentar con mayor energía. El Papa buscador de la paz. 1939, eran fuertes los rumores de una guerra, por lo cual el Papa Pío XII convocó a los líderes mundiales de Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y Polonia a que se reunieran para buscar vías pacíficas para el bien de todos. Pero ninguno acudió al llamado papal. 8 días antes de iniciar la guerra, dijo el Papa por Radio Vaticana, nada se pierde con la paz, todo se pierde con la guerra. 23 de agosto. Inicia la Segunda Guerra Mundial. 1939. 1 de septiembre inició la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invaden Polonia, con ayuda de sus entonces aliados los soviéticos. Hay algunas personas que dicen, no, es que la Iglesia Católica firmó un pacto, un concordato. Bueno, eso también lo hicieron los ingleses. También lo hicieron otros países, entre esos la Unión Soviética, para mantener una cordialidad con los nazis, porque ellos veían que los nazis eran peligrosos, pero no los enfrentaban. Todos esos países que tenían ejércitos, todos esos países que tenían armas, ellos guardaron silencio, se quedaron callados frente a la amenaza nazi. Y como hemos visto, la Iglesia Católica no, nunca se quedó callada, nunca, siempre los denunció. El 20 de octubre, el Papa presenta la encíclica Summi Pontificatus, donde denuncia la guerra y las teorías que atacaban la raza humana. Los llamados aliados eran un grupo de países que buscaban destruirse entre sí mismos, pero se unieron para solamente enfrentar a los nazis. Los llamados aliados, ellos estaban aliados, sí, ellos estaban aliados, pero para enfrentar a los nazis. Pero entre ellos mismos, Estados Unidos no se llevaba con Inglaterra, Inglaterra no se llevaba con Alemania, Alemania no se llevaban con Francia, digo. Francia no se llevaba con la Unión Soviética y la Unión Soviética no se llevaba con ninguno de ellos. Todos ellos buscaban destruirse, pero tenían un enemigo en común, eran los nazis. Entonces se unieron para ir en contra de los nazis, pero guardaban silencio. En cuanto a los nazis, atacaban a los cristianos, a los homosexuales, a los judíos, a los gitanos y atacaban a otras minorías. Esas potencias se quedaban calladas. Y la única voz que se escuchaba, la única, era la Iglesia Católica. Y ya había estallado la guerra. Ya había otro papa, Pío XII. Aquí vemos una encíclica, ¿no?
Summi Pontificatus, donde denuncian la guerra y las teorías que atacaban la raza humana. Aquí lo vemos. La iglesia siempre, la voz solitaria de la iglesia, enfrentando a los nazis allá, en el mismo centro de operaciones, de bombardeos, de deportaciones y de persecución. Valientemente la iglesia defendiendo al pueblo de Dios bautizado y también a los que no están bautizados. La iglesia los defendía. Arriesgaban el pellejo por los propios y por los extraños. Intentos para derrocar a Hitler. 1940, el Papa se entera y comunica a los ingleses acerca de un plan para derrocar a Hitler, ya que muchos oficiales alemanes no apoyaban sus teorías racistas, pero los ingleses no confiaban en esta información. Esto se conoció como el incidente de Venlo. El científico judío Albert Einstein resalta la labor del catolicismo que arriesga la vida de sus sacerdotes para salvar a los judíos. Time Magazine, 23 de diciembre de 1940. Einstein no era católico, era judío. Había logrado salir antes de iniciar la guerra, y desde Estados Unidos, pues, él destaca y dice que, bueno, él no sentía un respeto así grande por la Iglesia Católica, pero sabiendo y teniendo noticias de que la Iglesia denuncia y enfrentaba a los nazis allá en la Alemania y fuera de la Alemania, él dice: cuánto admiro y cuánto destaco que la Iglesia es la única voz que se oye enfrentando a los nazis. Mientras los periódicos callaban, las universidades callaban y los políticos callaban, la Iglesia Católica era la única que defendía a los bautizados y a los que no estaban bautizados en su seno. El Papa Pío XII denuncia a los nazis mientras los demás guardaban silencio. 1941. Ya hay 2 años de guerra. La voz de Pío XII es una voz solitaria, en el silencio y en la oscuridad en la que ha caído Europa en esta Navidad. El Papa es el único soberano que tiene la valentía de levantar su voz en Europa. Eso fue escrito en el New York Times del 25 de diciembre de 1941. En medio de la guerra, la voz solitaria del Papa enfrentaba a los nazis. Fuerte castigo por denunciar la política nazi. 1942, en Holanda, los pastores protestantes, calvinistas y luteranos, junto con los católicos, hicieron una reunión y acordaron de denunciar el antisemitismo, el racismo ese practicado por los nazis. Los comisarios nazis en Holanda, o sea, los Países Bajos, se dieron cuenta y fueron y le dijeron a los pastores católicos y protestantes que era mejor que guardaran silencio y que no denunciaran. Era mejor que se quedaran callados. Los protestantes desistieron, dijeron: bueno, mira, mejor no. Ya nos están avisando que es mejor que guardemos silencio. Pero los católicos no guardaron silencio. Ellos sí hicieron la denuncia. Pero eso trajo terribles consecuencias para los judíos. Muchas. Trajo pero mucha persecución para los judíos. Y también para aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo católico. Porque hasta ese momento los respetaban, pero no. Como hicieron la denuncia, también más de 20.000 judíos fueron deportados hacia rumbos desconocidos. Los metían en trenes y nadie sabía hacia dónde iban. Esa denuncia trajo mucho dolor para el pueblo judío. Le exigen al Papa Pío XII que mejor guarde silencio. 1942, los alemanes deciden practicar la solución final, que era el plan para exterminar a judíos a gran escala. Muchos judíos destacados, religiosos y profesionales, pidieron a los obispos y al Papa que no denunciaran el antisemitismo practicado por los nazis para evitar las represalias. La Cruz Roja Internacional también pidió al Papa que no denunciara a los nazis. Al Papa le pidieron que guardara silencio y que brindara su ayuda en forma secreta. Campos de concentración.
proyectos secretos de los nazis. Los mandatarios aliados, Roosevelt, Churchill, de Gaulle y Stalin, guardaban silencio ante los atropellos nazis contra los judíos, eslavos, gitanos, homosexuales y religiosos. Solo la Iglesia Católica denunciaba los atropellos cometidos por el nazismo. De los campos de concentración no se sabía ciencia cierta, solamente se tenían rumores, no era seguro. Hay grupos que dicen, no, pero es que la Iglesia no denunció los campos de concentración. Hermano, eso era secreto, no se sabía ciencia cierta. Entonces, no se puede utilizar ese argumento contra la Iglesia Católica. En Roma se hicieron redadas, el Papa Pío XII ayudó a los judíos, el Papa Pío XII salió al frente, evitó que se llevaran a todos los judíos, algunos no pudo, el Papa no tiene el alcance, pero manifestó su ayuda en ese momento. El rabino que se convirtió al cristianismo, 1944, los ejércitos de Inglaterra, de los llamados aliados, pues, derrotan a los nazis. El rabino de Roma, Israel Soli, reconoce la ayuda del Vaticano hacia los judíos y se hace cristiano. Se cambia el nombre de Israel por el de Eugenio en honor al Papa que se llamaba Eugenio. Esto lo hace el 3 de febrero de 1945, cuando la guerra no había terminado todavía. Una vez terminada la guerra, sobrevivientes judíos agradecen ayuda del Papa. 8 de mayo surgen grandes testimonios y agradecimientos de judíos hacia la labor de ayuda que brindó el Papa Pío XII en favor de los judíos. En el Vaticano fueron recibidos 80 delegados judíos sobrevivientes de campos de concentración, quienes reconocieron los esfuerzos del Papa a favor de los judíos. Reconocimiento de ayuda católica. En el Museo de la Liberación en Roma hay una placa donde los judíos reconocen esa labor del Papa Pío XII, de su ayuda en favor de ellos. El grupo también, otro grupo, los American Jewish Committee y el comité, lo voy a leer, hermano, estoy hablando en español. Tú sabes, the Jews of Europe agradecieron la ayuda del Papa, que hizo que suspendieran las deportaciones judías. Son muchas las asociaciones judías que agradecieron en aquel momento la ayuda que les brindó el Papa Pío XII. Historiadores judíos reconocen la ayuda del catolicismo. Esto es importante. Son judíos, historiadores, y desde aquel tiempo ellos van dejando estos registros de agradecimiento y de toda la labor de la Iglesia Católica en favor de los judíos. Uno de ellos, Emilio Pinchas Lapide, historiador y político judío. Otro es Renzo de Felice, que además de ser judío, era anticatólico, él no gustaba de la Iglesia Católica, pero después él reconoce en sus escritos que la Iglesia Católica salvó muchos judíos. Otro fue el historiador judío Martin Hilbert. Se los recomiendo. Es una eminencia. Ya él falleció, pero sus escritos son una eminencia. Es uno de los máximos expertos en la historia de los judíos durante el Holocausto y resalta la labor de la Iglesia Católica. En Jerusalén hay un museo llamado el Yad Vashem. Esto surge del texto de Isaías 56, del hebreo, donde dice: yo les daré un lugar en mi casa, dentro de mis muros, ya que recuerden que muchos judíos eran enterrados en fosas comunes sin nombre. Bueno, allá se recuerda esto en el Yad Vashem, y ahí están los nombres de muchos, pero muchos católicos, ya sean laicos, religiosas, ya sean sacerdotes, donde son mencionados en ese lugar y está en Jerusalén. A veces veo muchas peregrinaciones y no veo que llegan a este lugar. Deberían de pasarlo o anotarlo también los que van a peregrinar allá.
Este enorme complejo está formado por varios edificios y salones. Se encuentra ubicado en el monte de la conmemoración al oeste de Jerusalén. Muchos católicos han recibido también la medalla de justos de las naciones. Es decir, un estudio que hacen los judíos de tal obispo, tal sacerdote, tal monja, tal laico, que a pesar de que no es judío, se le entrega una medalla reconocido como justo entre las naciones. También los hay de otras religiones, otros credos y otras asociaciones. Un libro cambia la buena reputación que se tenía del Papa. En 1963 surge una obra de teatro, posteriormente un libro llamado El Vicario, ¿no? De Rolf Hochschild. Ya el Papa Pío XII había muerto. En vida el Papa Pío XII había recibido halagos, muchos halagos por todo lo que había hecho en favor de los judíos. Ahora ya muerto, aparece este libro, una obra de teatro, donde se presenta un Papa así como bastante títere, así mojigato, y que no ayuda para nada a los judíos. Y esta obra, financiada por sectores políticos contrarios a la moral cristiana y contrarios a la iglesia, viene de sectores socialistas y de otra índole, filosóficas, apoyan la financiación y la promulgación de este libro llamado El Vicario, y se va enturbiando la imagen del Papa, y ahí es donde sale de que el Papa en su momento fue amigo de los nazis y que no apoyó a los judíos. Obispos protestantes y católicos, sí, claro que sí, en su momento apoyaron a los nazis, le daban la mano, ese era el gobierno. Este en particular que vemos aquí tiene una participación peculiar porque siendo protestante, él mismo presentó un proyecto y Hitler lo recibió, lo nombró como si fuera el Papa de todas las iglesias protestantes dentro de Alemania, que tenían bastantes denominaciones, iglesias luteranas, evangélicas, las une en un solo cuerpo para que sean supervisadas, vigiladas y administradas por los nazis. Aquí vemos clérigos católicos, los hubo protestantes, laicos bautizados que hacían el saludo, y protestantes también y no protestantes. Pero en su momento algunos recapacitaron, vieron el peligro que venía, porque hay que destacar, hermano, hay que destacar. Los nazis prometieron que iban a resaltar Alemania y lo lograron. Ellos sacaron a Alemania buena educación, buenos sistemas sociales, buenos servicios de agua, luz, teléfono, etcétera, de servicios de salud, pero todo eso tenía un plan bien marcado, que era llevar a ese pueblo a que se uniera para entonces llevarlo a una guerra, para lo que ellos decían, le ofrecemos la paz a cambio de 1000 años de paz, a cambio de la guerra. Cosas, teorías que solamente ellos entendían. Esta escultura de la Virgen María fue donada por el escultor Arrigo Minervi, que fue un judío sobreviviente y ayudado por los católicos en su momento, y él en agradecimiento, siendo judío, hace una estatua, pone al servicio su talento y hace una estatua de la Virgen María, y esa estatua todavía se puede ver allá en Roma. Este es el escultor Arrigo Minervi. Una vista del Museo Yad Vashem en Jerusalén. Jardín de los Justos de las Naciones. Estos árboles son sembrados en honor a todos aquellos que en un momento dado ayudaron a los judíos, y entre eso hay árboles que están sembrados porque representan a obispos, sacerdotes, bautizados católicos que ayudaron a los judíos para que no fueran víctimas de la persecución nazi. Y este es el historiador que le mencioné hace un rato, Martin Hilbert, especialista en materia histórica del judaísmo en el periodo nazi. Muchas gracias por la atención prestada.
Viva Cristo Rey. Buenas noches, muchas gracias, Arnulfo, por tu presentación, muy amable, por tu tiempo. Y bueno, como siempre, vamos a abrir este espacio para que hagan sus consultas, algo que no ha quedado claro, o también algún aporte sobre este tema. Pueden abrir su micrófono directamente. Buenas noches. Yo había levantado la mano, pero bueno, como dijo lo del micrófono, a mí me pareció correcto casi todo lo que la exposición, ¿no? Esa parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial, como yo no estaba muy cerca de nuestra iglesia en aquellos tiempos, cuando yo andaba en el mundo mundano, no me interesé nunca el aspecto este de la iglesia. Yo sí sabía de que habían papas que habían contribuido y personas católicas que habían contribuido para ayudar no solamente a los alemanes, sino a todas las minorías, digo, a los judíos, sino a todas las minorías en que ellos estaban en contra, ¿no? Pero yo sí quería decir que, o sea, cuando uno va a tocar esta parte de la Segunda Guerra Mundial, en el otro aspecto, que no tiene que ver con la Iglesia Católica, uno debe ser bastante cuidadoso, porque en realidad hubieron tres fuerzas que eran contraincantes. La fuerza del eje, que precisamente en ese tiempo, esos gobiernos en la Segunda Guerra Mundial también afectó a Panamá, porque es parte de la historia de nosotros. Como estaban en la fuerza del eje, la conformaban los alemanes, los italianos con Benito Mussolini y los españoles con Francisco Franco. Ellos eran fascistas. Por eso Alemania prácticamente los ayudaba a ellos para poder, por eso es que hasta ahora, España sigue teniendo problemas con el País Vasco y una serie de cosas, porque también hubo guerra fascista a lo interno de esos países, y por eso los alemanes alcanzaron llegar a Roma, al Vaticano, precisamente porque Benito Mussolini era aliado de ellos y habían contraincantes de políticos, y que los alemanes ayudaron para que Benito Mussolini se mantuviera en el poder. Por eso pudo llegar Hitler a Alemania. ¿Qué fue lo que hizo? La otra fuerza que se enfrentó fueron exclusivamente los rusos. Los rusos a los alemanes prácticamente no lo vencieron las fuerzas ni los aliados que estaban conformados por, prácticamente era Estados Unidos, porque los países que supuestamente eran aliados, que era Inglaterra, ellos estaban débiles también. Inglaterra era una isla y era completa, es una isla, y estaba permanentemente siendo atacada por Alemania. Ellos no invadieron Inglaterra, los alemanes, por el hecho por el estrecho que separa a Inglaterra de Europa. Entonces, si nosotros podemos tomar en cuenta el hecho ese de que los rusos abrieron un frente, los supuestos aliados, que no nada más estaba conformado por los norteamericanos y algunos grupitos que allí donde se formó, en Europa fue donde se habló de la primera guerra de guerrilla y la guerra urbana. Entonces, a lo que yo me refiero, Sara, si puede apagar tu micrófono, por favor. Disculpa. Hubiese sido interesante, o sea, esa parte dentro de la Iglesia Católica, dentro de la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál fue la posición de la Iglesia Católica? Ese debió haber sido el enfoque, porque siempre se ha tildado a la Iglesia Católica de asumir bando en conflictos como estos. Por ejemplo, ahorita mismo, igual que los papas estos, 12 y Pío 12 y 11 y 12, ahora mismo nuestro Papa está pidiendo la paz y está denunciando todo lo que, porque ya los supuestos, los miembros de la OTAN ya han decidido apoyar a Croacia, digo, a Ucrania, en este sentido. Y ya los rusos están diciendo, y los chinos detrás de ellos,
y otro poco de países que están ahí apoyando, están diciendo como que estamos a un paso de la Tercera Guerra Mundial. Y no va a ser una Tercera Guerra Mundial. Como la Iglesia Católica, no, el único bando que la Iglesia toma en ese sentido es el bando de la paz. Siempre lo ha hecho y eso hay que resaltarlo. Más que hablar de más o menos algunas intenciones de que había, ¿no? Porque nosotros los católicos sabemos y si lo niegan algunos, es porque siguen siendo enemigos de la Iglesia Católica, están dentro de la Iglesia Católica y siguen siendo enemigos de la Iglesia Católica. Si eso lo niegan, nosotros siempre hemos abogado por la paz y nunca hemos tratado de asumir un bando. También se debió haber dicho, por ejemplo, toda la presión que recibió el Papa para que el Banco de Vaticano como tuviera que aportar dinero a dárselo a los aliados para combatir a los alemanes. La desgracia de los alemanes fue que ellos se declararon un fascismo, que era un fascismo que no era ni igual al fascismo que se conocía en ese tiempo, que era el fascismo de Benito Mussolini y de Francisco Franco. Entonces eso fue un fascismo que no tenía ni pie ni cabeza porque era un fascismo prácticamente y se convirtió en un poder económico y político. Y como fue un poder económico y político que estaba alejado de los dos poderes que existían en ese momento, que era el capitalismo y el socialismo, por eso se unieron. Y no se unieron, o sea, una alianza de que vamos a atacarlo. No, no, no. Cada uno lo atacó a él por su frente. Por eso es que al final de la Segunda Guerra Mundial se dividió. El pueblo alemán, el país de Alemania se dividió en Alemania como del este y del oeste, ¿no? Entonces, y se creó el muro de Berlín, que no recuerdo hace cuánto tiempo. Entonces, hubiese sido más interesante el enfoque de la iglesia en ese trayecto de la Segunda Guerra Mundial, más que involucrarlo un poco dentro de, porque hubo un matiz así como político, ¿no? De que, y eso da la impresión como que la guerra, como que la iglesia, además de haber apoyado a los judíos y ayudado, no que apoyado, ayudado a los judíos, como que ya tenía una intención de, sí estaba en contra de los alemanes, pero estaba a favor de las fuerzas aliadas y un montón de cosas. Quedó ese matiz y entonces, y yo siento que eso como que, o sea, uno tiene que enfocarse, debiera enfocarse más o menos en la parte esa que no se conoce, porque todo el resto de las cosas que estoy diciendo, eso lo conoce todo el mundo. Cómo evolucionó la Segunda Guerra Mundial y se habla del Holocausto, pero no con esta profundidad y esta intención que hay. Porque el Papa el Papa Pío XI no cerró la puerta de los museos, es que ya sabía, ya habían rumores de que los alemanes hacían inventario, iban a los países a hacer inventarios para que Goering, uno de los albaceas de Hitler, porque él y Hitler tenían competencia de quién robaba más obra de arte y esa serie de cosas. En estos momentos estoy tratando de estudiar por qué los alemanes, siendo un grupo étnico que fue la base del desarrollo del mundo, porque todas las personas que fueron lumbreras en cualquier campo del desarrollo de la humanidad eran alemanes. Beethoven era alemán, Einstein era alemán y una serie de personas que estuvieron en todos los campos y fueron alemanes. Y yo no entiendo por qué este país, teniendo tanto conocimiento, las personas fueron los protagonistas de las dos guerras. ¿De dónde le salió eso? Entonces, y esa guerra tan intestina contra la misma raza humana, porque la Primera Guerra Mundial no tuvo nada que ver con el fascismo, no tuvo nada que ver con la raza superior, tuvo que ver porque ellos querían el poder. Y cuando Hitler llegó, hasta ahí llegó una de las pocas monarquías que sobrevivieron en los países europeos, porque existía ya se me olvidó el nombre del rey de Alemania. Era ese mi aporte y disculpe que me haya extendido tanto, pero yo siento que hay que tener mucho cuidado cuando se habla, hay que enfocarlo en el punto de vista de esta parte de la iglesia. La iglesia es lo que menos se ha conocido de la Segunda Guerra Mundial y eso hay que divulgarlo. Y el papel de todos los papas, como el papa actual que tiene su papel trascendental
en cuanto al enfrentamiento en contra de la guerra, tratar de evitar que se siga derramando más sangre. Gracias y disculpen. Muchas gracias, hermano. ¿Algún comentario, Arnulfo, o alguna pregunta de algún hermano que abra el micrófono? Bueno, yo solamente quería recordar que el tema es la participación de la Iglesia Católica en el periodo nazi. No la historia de la Segunda Guerra Mundial, ni la historia de los aliados, ni la historia del partido nazi, ni nada por el estilo. O sea, es la participación de la Iglesia en este periodo. Y fue enfocado precisamente a esa participación de la Iglesia, ahondando en todos los llamados a la paz, ¿no? El bando que siempre ha tomado la Iglesia. Y presenté algunas diapositivas pues con esos tópicos y bueno, hacia eso. Si a la charla le falta, no le falta, bueno, le faltarían más de 2000 detalles, porque no es la historia de la Segunda Guerra Mundial, es la participación de la Iglesia, que ha tomado el bando de la paz.